justamente para estar analizando la jornada noticiosa del día de hoy. Quiero saludar a Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo y justamente queremos estar analizando lo que ha sido algo bastante esperado. Estamos hablando de una propuesta que comenzó hace 6 años atrás y que con este estallido social, al parecer, tuvo tanta presión que fue justamente aprobada. Nos referimos a la histórica votación de manera unánime para la rebaja del 50% en la dieta parlamentaria. La iniciativa contempla reajustar los salarios de las autoridades públicas que serán fijadas cada 4 años. ¿Cuál va a ser la modalidad? ¿Por qué se da en este momento? Carolina, partamos desde lo más amplio. Bueno, efectivamente, como tú decías, esto es una votación histórica porque, bueno, tanto clase política como los diversos analistas han concluido de que si no hubiera sido por el estallido social, hubiera sido muy complejo que la Cámara y el Senado hubieran aprobado una rebaja que en este caso es un 50% de su sueldo. Entonces, es histórica desde ese punto de vista. Finalmente fueron las manifestaciones las que llevaron a dar esta señal política de reducir los sueldos que finalmente, considerando varios estudios que andan dando vuelta del PNUD, de la misma biblioteca del Congreso, señalaban que los sueldos de los diputados, de los parlamentarios en general chilenos, eran los más altos a nivel mundial. Entonces, sin lugar a dudas, es una votación histórica por el momento y también por lo que implica simbólicamente. Claro, es un gran mensaje de por medio, pero para entender de manera un poco más práctica esta rebaja del 50%, sí. ¿Se hace esta rebaja en el sueldo bruto de cada uno de estos parlamentarios o más bien al líquido, es decir, a lo que reciben ellos sin los descuentos? Yo tengo entendido que es al bruto y que de acuerdo a un estudio que es de la misma biblioteca del Congreso, en promedio el sueldo es de 9.300.000 y algo y fracción. Entonces habría que hacer el 50% a la dieta parlamentaria sin considerar las asignaciones, que es otra discusión que yo sé que podemos conversar después, pero es a la dieta, es al sueldo de los parlamentarios, que si sería la mitad. Bueno, líquidos serían como 3.4 millones por lo que estuve leyendo por ahí, que es lo que recibirían líquido los parlamentarios. Ahora, independiente a la cifra exacta, en un proporcional, ¿qué tan significativo es este ahorro? ¿Tiene que ver con algo más simbólico o realmente lo recaudado mes a mes con este descuento del 50% puede llegar a ser importante para implementarlo en otras medidas? Mira, para ser sincera, yo creo que es más simbólico que otra cosa. O sea, si uno quisiera hacer reformas sustantivas para poder financiar políticas públicas o reformas estructurales, obviamente esta no sería la solución. Hay que hacer otro tipo de medidas, de reformas tributarias o de otra índole. Yo creo que, pero de todas maneras me parece que no es menor. Si bien creo que la recaudación no va a ser tan significativa que le va a permitir al Ejecutivo o al mismo Congreso poder destinarlo para reformas muy profundas, en el contexto en el que estamos hoy día, con una desigualdad tan profunda, Chile en general está en los primeros rankings de todo y también dentro de los países más desiguales. Por lo tanto, en un país tan desigual como el nuestro y en un ambiente de tanta desconfianza, además, sobre todo con la clase política, a mí me parece que lo central de este proyecto de ley es la señal que la clase política le está enviando a la ciudadanía. De rebajarse el sueldo un 50%, que sigue siendo un sueldo alto para los estándares del país. Claro, sobre todo considerado con el sueldo mínimo que muchos comentan que ni siquiera supera esta línea de la pobreza. Ahora, fue en 1971 la última votación de manera unánime, por eso es que ha sido tan comentado y también por lo significativo que fue, que tiene que ver con la nacionalización del cobre. ¿Crees tú que esto tiene que ver con la presión social que tuvo este movimiento o efectivamente ellos hicieron una catarsis y consideraron que estaban ganando mucho? Mira, la verdad es que, para ser bien sincera, yo creo que en un 98% esto se debe a las manifestaciones. Como tú mencionabas bien al principio, si bien esto se venía discutiendo hace mucho tiempo, fueron los diputados Boric y Giorgio Jackson que presentaron este proyecto hace 6 años. Y claro, uno podría decir por qué no se discutió ni se legisló en ese momento. Entonces, claramente los contextos y la efervescencia política y la crisis social que estamos viendo hoy día, no tengo duda de que fue un factor muy relevante para que la clase política se diera cuenta de que no solamente de que había que dar señales a la ciudadanía desde diferentes aristas, y el sueldo de los parlamentarios era claramente una de las señales más importantes que deberían dar. Así que no tengo dudas de que esta rebaja se debe en una gran medida, para no decir 100%, pero una gran medida a las manifestaciones y a la presión de la ciudadanía.
Estamos conversando con Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Se habla de estos altos funcionarios del Estado que se van a ver afectados mes a mes con esta rebaja del 50%, pero ¿a quiénes se refieren precisamente, independiente de los diputados que ya tenemos claros que van a tener esta rebaja? Tengo entendido que también están considerados las altas autoridades en el Ejecutivo y se deja fuera a otros como por ejemplo... ¿Quiénes son altas autoridades del Ejecutivo? Los ministros, subsecretarios, y queda fuera por ejemplo el Poder Judicial, que hace algunos días o una semana, no me acuerdo bien, también se dio un debate muy fuerte, salieron algunos personeros del Poder Judicial diciendo que esto podía afectar la independencia de los jueces. Entonces los alcaldes también quedan fuera. ¿Pero quedan fuera porque ellos se negaron? ¿O en esta conversación se acordó de este modo? Yo tengo entendido que inicialmente el proyecto siempre consideró que fueran los parlamentarios y altas autoridades de cargo de confianza, como lo que mencioné recién del Ejecutivo, y se dejaron afuera otros cargos como este Poder Judicial, como los alcaldes, que también hay otro tipo de razones por las cuales se dejaron afuera. Pero el espíritu inicial del proyecto, que tengo entendido que fue el que se tomó ahora, el objetivo era los parlamentarios y las altas autoridades del Poder Ejecutivo, que importante que eran estas señales. Ahora, cuando se hace este ahorro, por decirlo de alguna manera, se dice, y acá quiero citarlo de manera textual, que va a ser destinado con discrecionalidad por el presidente de la República. ¿Qué significa discrecionalidad? Lo que pasa es que de acuerdo a la Constitución que tenemos, el Poder Ejecutivo hoy día es el que puede implementar reformas relacionadas con gasto. De hecho, hemos estado muy al tanto de esta discusión, además, por otros proyectos de ley que están impulsando los parlamentarios que tienen gasto, y esa es una atribución del Poder Ejecutivo. Si bien el espíritu que entiendo del acuerdo es que el presidente va a poder, o la presidenta va a poder ocupar estos recursos en la presentación del presupuesto, por ejemplo, pero se dice específicamente que en temas sociales. Entonces, como es el Ejecutivo el que presenta el presupuesto y el Congreso lo discute y lo vota, pero el presidente es el Ejecutivo el que presenta el presupuesto, a eso se refiere con que va a poder discrecionalmente, va a poder destinarlo. Lo que pasa es que el proyecto no dejó en específico, o sea, valga la redundancia, tan específicamente sobre en qué ámbito o en qué proyecto o en qué cosa en particular se puede presentar el proyecto de ley. No me acuerdo de la reacción, pero quedó, el espíritu es que sea en temas sociales, y bueno, y el Ejecutivo, yo me imagino que depende su programa, las prioridades del momento o del año, etcétera, podrá destinar esos recursos dependiendo de las prioridades, las necesidades de ese momento en temas sociales, programas sociales o políticas públicas sociales o económicas.